Muy bien, vamos a continuar con más información y vamos a revisar un tema que me parece a mí que es importante que ustedes lo conozcan. Este lunes fue celebrado a nivel internacional el Día del Orgullo Gay y una de las leyes que se busca aprobar en el país es la del matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero ¿qué establece la legislatura actual y qué dice la Iglesia respecto a este tema? Se lo contamos en el siguiente reporte. Y nuestra legislación no reconoce el matrimonio igualitario en el sentido de que puedan contraer matrimonio dos personas del mismo sexo. El artículo 11 del Código de Familia en El Salvador establece que el matrimonio es una unión legal de un hombre y una mujer, con el fin de establecer una plena y permanente comunidad de vida, artículo por el cual las personas del mismo sexo no tienen ninguna oportunidad de unir sus vidas en matrimonio de forma legal en territorio salvadoreño. Nosotros no estamos pidiendo mayor cosa más que se respeten nuestros derechos. La Constitución dice que todo ciudadano salvadoreño tiene derecho a casarse. Nosotros somos ciudadanos salvadoreños. Que el Código de Familia diga lo contrario es otra cosa, pero la Constitución es la Constitución y ahí establece que nosotros tenemos derecho a casarnos. Somos personas que tenemos derechos y que tenemos que vivir en un estado con igualdad y equidad. Por esta razón, muchos deciden hacer una unión de hecho y tratan de llevar una vida normal, pero al tomar la decisión de vivir juntos como pareja, se enfrentan a un problema mucho más grande, la discriminación. Nosotros estuvimos buscando como una casa, un espacio donde alquilar también, y en muchas ocasiones se nos negó por ser homosexuales. Y creo que eso es algo que es muy presente, como esa homofobia habitacional también que podemos vivir, por lo tanto, y solamente podemos habitar ciertos espacios o alquilar si somos homosexuales y si estamos solos también. Otros, por su parte, deciden salir a países donde se permita el matrimonio igualitario. ¿Pero qué pasa con este proceso al regresar a El Salvador? Bueno, el problema es que como nuestro sistema no lo reconoce, no surtiría ningún efecto jurídico. Caso, aunque ellos traigan un testimonio que se han casado en Costa Rica o en cualquier otro país, no va a proceder el registro para ellos. Por lo tanto, es un acto inexistente en nuestro país y no surte ningún efecto jurídico. La creación de una ley para la aprobación de matrimonios entre personas del mismo sexo es un proceso que debe incluir reformas a la Constitución. Totalmente tendría que reformarse la Constitución de la República, tendría que haber una reforma constitucional por la actual Asamblea Legislativa y esta tendría que ser ratificada por la posterior Asamblea Legislativa. Pero la pregunta implica que habría que cambiar todas las disposiciones que establece el Código de Familia en lo relativo al matrimonio, los registros del estado familiar como tal. Desde el punto de vista de líderes de iglesias evangélicas y católicas, el matrimonio entre personas del mismo sexo tampoco es aceptado. De acuerdo con expertos, esto se debe a lo establecido en la Biblia. El Salvador, de acuerdo a la Carta Magna en su artículo 26, reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica, mientras que las demás denominaciones podrán obtener, conforme a la ley, el reconocimiento de su personalidad. Bueno, ya al principio está claro, si escribió Dios en la historia la relación de hombre y mujer y le dio el poder de procrear, entonces el matrimonio tiene primero compartir, complementar la figura del hombre y la mujer. La Biblia en Romanos lo llama en el Antiguo Testamento a estas acciones de los hombres. Le llama abominables, así es. Y ya cuando esa palabra suena es bien fuerte. Es un rechazo de Dios hacia su diseño, para lo que Él lo hizo. Y estamos llevando nuestras cosas y nuestras decisiones a puntos sin retorno. Y eso es el deseo de Dios. El temor al estigma y a la discriminación sigue presente en muchas personas que ya viven con su pareja. Sin embargo, han optado por mantener un perfil bajo en medio de la sociedad para evitar ser señalados. Actualmente, una discusión sobre el matrimonio igualitario en el país no se desarrolla, mientras las organizaciones sociales esperan que en los próximos años el tema pueda ser motivo de discusión para el Estado. Con imágenes de Ángel Flores y Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos.
Muy bien, ahí tenemos esto que se puede decir, es nuestro tema del día, que analizamos con diferentes puntos de vista para que usted pues se forme su propia opinión sobre lo que está ocurriendo. Claro, y bueno, ahí estábamos escuchando también la problemática de algunas personas que incluso se ven discriminados desde niños con dificultades incluso para encontrar hogar, para poder encontrar o rentar un hogar para vivir juntos. Cosa que a mí me parece preocupante porque fuera de tu elección, de tu preferencia sexual o tu expresión de género, pues son humanos y tienen derecho tal como cualquier otra persona. Y entonces, por eso es que siempre es importante llamar la atención, reflexionar también sobre cómo nosotros sentamos esa posición sobre esto y cómo actuamos también, ¿verdad?, sobre este tipo de casos que usualmente mucha gente pues tiene sus reservas para comentar, es válido, pero pienso yo que aquí tiene que reinar siempre el respeto. Como todo, como cuando hablábamos del tema de la religión, es la tolerancia, ¿verdad? Es eso, básicamente. Porque puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, pero es que se respete la decisión de cada quien. Ahora, ya el otro tema, lo que decían los pastores, los de la iglesia y demás, es que sí, vale la pena entrar a platicar un poco, a pensarle qué sucede con la parte legal, ¿verdad? Si habrá o no, si vale la pena que se regule. Carlos, se tendría que hacer una separación de la parte legal de la parte religiosa. Y religiosa. Entonces, porque son dos cosas que no se deberían de mezclar. Claro. Lastimosamente, en El Salvador, quienes hacen las leyes han estado, digamos, estrechamente actuando bajo lo que dice la religión, cuando no debería ser así, porque al final la obligación de estas personas que se supone que están en los órganos de Estado para proteger a través de leyes a todos los salvadoreños, pues tendrían que actuar independientemente de lo que dicen los religiosos. Y esto es lo que no han hecho, porque al final sabemos que estos son temas que no generan votos, que no generan, o que generan algún tipo de simpatía, ¿no?, cuando hay algún tipo de rechazo hacia este tipo de cosas. Cuando vemos que el mundo pues está cambiando y el mundo está abriéndose ante este tipo de situaciones donde se debate ya la parte legal en lo que corresponde a lo legal y la parte religiosa pues muy separada. Sí, el derecho de personas del mismo sexo de casarse, de unirse en matrimonio, de tener los mismos derechos que tiene una pareja heterosexual, de poder adoptar a un niño o a una niña, de tener un hijo, de ser padres los dos, de que hay obligaciones de las instituciones de que se les reconozcan los mismos derechos. Esas son cosas que ya pasan, no hay que ir muy lejos. Parece que hay países como Costa Rica que están un poco más adelantados que nosotros en eso, y en Estados Unidos, ni te digo, ni en Europa. Pero ¿verdad? fíjate Así que bueno. Quizás tal vez no tanto llegar, digamos, todavía a la parte de si se casan o no se casan, sino a la protección que deben dar las leyes. Por ejemplo, al derecho que tiene una persona a buscar una casa, a obtener un trabajo. Correcto. Y a poder ser parte de la población económicamente activa en este país, en el sentido de que pues es fuerza de trabajo también, y hay gente que pues es muy talentosa, ya sea que en el área que desempeñe. Entonces tendría que haber algún tipo de protección para ellos, porque lastimosamente aquí se discrimina hasta en esa parte, hasta en la parte laboral, ya no se diga en la parte de si discutís algún tipo de unión. Claro. O los lugares donde dicen nos reservamos el derecho de admisión y no entras porque lo ves de tal o cual manera. Lo que pasa que ahí ya entras al tema de la libertad contractual y la libertad de disposición, que también es otro derecho en el cual a nadie se le puede obligar a hacer un contrato, a tener una relación contractual con alguien que no quiera hacerla. Es decir, no se le puede obligar a alguien a hacer eso, sino habría que modificar esta otra parte también. Es decir, lo que sí puede hacer la ley, lo que se ha hecho, por ejemplo, es obligar a las empresas con un número mayor de tantos empleados a contratar personas con algún tipo de discapacidad, por ejemplo. Si fuera por ese lado y por ese rumbo, entonces se vuelve bien complejo, porque las personas con discapacidad, bueno, evidentemente tú, pues llega alguien a pedirte trabajo, lo ves, pero en este otro caso, ¿cómo obligas a alguien para que no se dé esta discriminación, que es un hecho que se da y es lamentable que se dé, pero cómo haces para que no suceda cuando hay también una libertad contractual? En cambio, lo otro sí es igualdad de derechos, porque todos deberíamos tener los mismos derechos de familia, derechos sociales, etcétera, etcétera. Sí, y bueno, como ustedes saben, algunos salvadoreños también están pendientes y tienen sus opiniones. De hecho, consideran que deben respetar los derechos de este grupo. La sociedad pues, está pendiente también. No estarían a favor de la creación de una ley que avale el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero les vamos a dejar con estas opiniones que dijeron algunos sobre las personas entrevistadas. No, pienso que no.
habría que seguir como el Estado de no permitir más. Leyes de Dios, eso es pecado y no debiera estar aprobado por el ser humano, porque a través del pecado es que estamos como estamos en la tierra. Bueno, mire, la verdad, esa es cosa de cada quien, ¿verdad? No somos nadie como para ponernos a señalar a las demás personas. Igual, ante los ojos de Dios no está bien visto, pero como le repito, o sea, nosotros tampoco somos perfectos como para decir eso se puede, eso no se puede. Sí. No, eso no está correcto, porque la palabra de Dios nos enseña que la creación de Dios es hombre y mujer. No estamos de acuerdo con esa ley. Muy bien, y la aprobación de una ley de género también es una lucha que mantiene el grupo LGTBI, de acuerdo con Nikki Renderos, una persona transexual. Legislar en torno al tema pues generaría más aceptación por parte de la sociedad y además disminuirían los ataques y discriminaciones en su contra. Tras yo no tenga un nombre que me identifica ante la sociedad legalmente, no el nombre de Dui, sino porque en el nombre que yo me sienta bien, tanto como chica trans o un chico trans, yo no existo, porque en los medios de aún algunas unidades de salud discriminan, no puede llegar una persona transgénero porque ya le van llamando por el nombre de Dui, sino que cuesta, ¿verdad?, muchas cosas, pero sí aún, por ejemplo, en el seguro, cuando he pasado consulta, me han dicho de que porque me llamo Nikki, si en el DUI dice otra cosa, pues me llaman por el DUI, y cuando me voy parando, ¿verdad?, todas las personas así, los pacientes que están esperando quedan así como que en shock. Muy bien, ahí tenemos diferentes puntos de vista sobre este tema que se está poniendo sobre el tapete a nivel global en estos días por el 28 de junio específicamente, que es cuando se celebra este día a nivel internacional o se conmemora este día a nivel internacional. Entonces, pero sabemos que aquí en El Salvador el tema pues se ha debatido por años y hasta ahora nunca ha habido una salida. Lejos de eso se ha cerrado más puertas a hablar de este tipo de cosas. Así que ahí está el tema en lo que corresponde al contexto de este 2021. Pero Manuel, ¿dónde se ha debatido? Tal vez en las radios, en los medios de comunicación, en los estratos sociales. La Asamblea, cuando se hizo reformas, por ejemplo, para dejar ya por escrito de que los matrimonios eran uniones específicas entre hombre y mujer. Eso se hizo en la Asamblea Legislativa. Y no se ha vuelto a tocar, ¿no? ¿Hace cuánto habrá sido esto? Hace unos años, de hecho fue Rodolfo Parker uno de los que se movilizó para que esto se diera así. Entonces, pero como decíamos, el tema está en debate y lastimosamente pues en El Salvador continúa esta situación en la que pues hay un limbo legal en un montón de cosas. Entonces, sí. a ver qué es lo que ocurre con el debate, no solo de este tema, sino de muchos temas que atañen a todos los ciudadanos. Esta es, digamos, una situación que afecta a un grupo de población, pero hay temas que afectan a toda la población en general. Entonces, y es necesario que se debata y que se ponga en contexto las leyes, pero lastimosamente acá, cuando ya se mezcla religión con política, tenés una fórmula en la que no hay una salida. Sí, definitivamente. Y porque nadie quiere perder simpatías, nadie quiere perder seguidores, nadie quiere perder votos, nadie quiere quedar como el malo de la película o el liberal, y lo que preferís es decir, bueno, ya vemos lo que dicen algunos cuando se les pregunta. Me parece esto bien similar a lo que sucede con el caso del uso de la cannabis, por ejemplo, en algunos lugares de Sudamérica, en Estados Unidos, donde ya se permite la comercialización. Sí, bien similar a eso. El uso recreativo de la marihuana para pacientes de enfermedades crónicas, para personas que están, digamos, atravesando graves problemas de salud y que han encontrado, en este caso en la marihuana, un punto de salida, digamos, a sus dolores, a sus dolencias, pero aquí ni siquiera se habla del tema. Ni siquiera, y además es lo mismo en cuanto, porque usted que tiene que ver una cosa con la otra, que son temas que generan repudio de algún sector y que no van a ser apoyados tal vez por un grupo político, porque puede generar también rechazo, ¿verdad?, de algún sector de la sociedad, y no se le mete mano a eso. Parecido con esto. Sí, bueno, nos queda la reflexión, muchos temas que reflexionar con respecto a esto, y bueno, nada más le pedimos que tenga mucho respeto para cualquier persona, sin importar su condición física o su condición económica, y en este caso también sin importar su preferencia sexual. No deberíamos de discriminar a nadie por ser diferente, porque cada quien es particular y es único también en su ser.
Pues bien, agradecemos entonces a nuestra compañera que ha preparado esta información que nos deja ya mucho que reflexionar y nosotros continuamos con más.